El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar, qué bueno poderte decir que nos alegra tenerte en sintonía. Es para nosotros de gran bendición que tú estés viéndonos, siguiéndonos, escuchando palabra de Dios, porque solo tenemos un objetivo en el corazón y es predicar a un Dios vivo, Jesucristo, el Yeshua Chamasía, el Dios prometido que ha venido y ha cumplido su tarea, libertarnos del poder del pecado y de la muerte. Damos gloria a Dios por ello. Glorificamos el nombre del Señor. Vamos a iniciar hoy con una oración. Tenemos un tiempito, iniciamos temprano para poder ir ajustando, ir organizando, pero tú que me ves, que Dios lo ha permitido, que quizás en esta hora me estás escuchando, no te vayas. Dios tiene algo preparado para ti. Claro que sí. Dios ha preparado darte hoy libertad, salvación. Si estás enfermo, Dios ha prometido hoy sanarte. Solamente necesitas creer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que créele al Señor. Echa fuera toda duda. Echa fuera todo lo que te distraiga. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale toda angustia, toda agonía. Se va ahora mismo de los cuerpos por la autoridad de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Vamos a orar. Déjame orar por ti. No es casualidad que me veas. ¿Estás angustiado? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Hay una solución para ti. Claro que sí. Y Dios la va a traer en esta hora a tu vida. Dios va a traer libertad a tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme llegar en esta hora a cada uno de las personas que me ven. Gracias te doy, Señor, porque tú has prometido que clamemos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú has prometido, Padre, y tú nos has dado el poder para declarar. Tú nos has dado el poder para libertar. Tú nos has dado el poder para atar y desatar. Y en esta hora enviamos tu palabra, palabra por el cual fueron hechos los cielos y la tierra, palabra por la cual es sustentado el universo, de tal manera que nada se mueve si no es por tu poder. Padre, envío palabra ahora mismo a cada vida, cada corazón que me ve en esta hora. Recibe el poder de Jesucristo, recibe la gloria de Jesucristo. Se va toda mentira del diablo, todo engaño de las tinieblas, ahora mismo es echado fuera por la autoridad del Cordero. Se va de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda incredulidad se va ahora mismo, incredulidad. Tú no puedes estar, porque el Espíritu de Dios comienza a llegar a esas vidas, a libertarlas. El Espíritu de Dios comienza ahora mismo a operar un milagro poderoso, un milagro sobrenatural. Así que te vas duda ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad es reprendida ahora mismo. Enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de libertad. Enviamos la palabra que trae salud y libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú has dicho que si conocemos al Hijo de Dios, tendremos libertad. Tú has prometido darnos paz y seguridad en medio de la adversidad. Por eso creemos ahora mismo que tú eres Dios poderoso y creador. Creemos que tú eres el mismo
de ayer, de hoy, por los siglos. Tú no cambias, Señor. Quizás cambia nuestra manera de verte, pero tú sigues siendo el mismo. Tú estás ahí a la puerta. Tú has dicho, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, avanza con poder, avanza con gloria. Oh, tú, mi hermano que me ves, quizás algo no podías haber hecho en esta hora. Quizás tienes algún impedimento, alguna enfermedad. Haz lo que no podías hacer. Rompe todo impedimento. Rompe toda duda. El Señor Jesucristo en el Evangelio a los Marcos, siempre hay un preludio, siempre hay un antes, y vemos nosotros en primer lugar que cuando Jesús llegó a sanar a la suegra de Pedro, Él la levantó de la cama, le dijo, levántate. Todo impedimento que haya en tu vida, destrúyelo ahora mismo. No permitas que tu mente se llene de duda, de incertidumbre. No, ahora mismo échala fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz lo que no podías hacer. Para el que cree, todo le es posible. Ahora mismo yo envío la palabra de Dios. Envío palabra ahora mismo. Envío la palabra que crea, que regenera, que restituye. Palabra del Dios Todopoderoso, por el cual hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, eres libre ahora mismo. Gracias, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Muchas veces lo que nos limita, lo que no nos deja disfrutar la gloria de Dios, es la incredulidad. La incredulidad es un pecado que Hebreos lo dice, y es la única traba que hay para que Dios no pueda hacer algo en ti. Así que échala fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos con nuestro tema. Muchas personas nos han escrito un saludo muy especial a cada hermano, al hermano Fulco, siempre todas las noches está ahí pendiente de la transmisión. Alejandro Tavera, un saludo muy especial, un abrazo, un saludo muy especial para Oscar Pinzón, para el primo apodado Tripas, un saludo muy especial para María Alejandra, para María, para cada persona que nos ve y nos sigue para ser edificados con la palabra de Dios. La palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios trae cambio a nuestra vida. Hoy confiamos en terminar nuestro tema Callo en el corazón. Vamos con la parte 2, parte 3, pero esperamos terminar. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, 13. ¿Qué dice la Biblia? Pero tengo algo que deciros a vosotros, los que no sois judíos, puesto que Dios me ha enviado como apóstol a los no judíos. Yo doy mucha importancia a este servicio mío. Mire que el apóstol está resaltando su llamado. Y la carta toma valor, toma sentido, una vez más, de que es dirigida al gentil, que es dirigida a aquel que no era judío. Puede ser prosélito o puede ser alguien que conoció el mensaje de las buenas nuevas, atendió a él, lo escuchó, pero me llama profundamente la atención. ¿Por qué el apóstol? Sí, me llama la atención. ¿Por qué el apóstol usa ejemplos de la historia de Israel para hablar el mensaje de las buenas nuevas a los gentiles? Agradezco al doctor Luis de la Universidad Chalón de la República Dominicana que compartió un video, una enseñanza
y pude extraer y aprender acerca de las raíces. Recordemos que en este capítulo el apóstol comienza a hablar de una raíz. Y él dice, si la raíz es santa, todo el árbol es santo. Y yo decía, pero la raíz, ¿cuál es la raíz? La raíz es Jesucristo, la raíz es la palabra, la raíz es Abraham, la raíz es Israel. Y empecé a escuchar esta prédica y empecé a entender quiénes son o qué es la raíz. ¿Y por qué el apóstol tiene que extraer de la historia judía? Tiene que extraerlo porque lo hemos visto a lo largo de la carta a los romanos. Él pone como ejemplo, no hay justo ni aun uno. Pone como ejemplo a Abraham. Pone como ejemplo la fe de Abraham. Pone como ejemplo la justificación y desvirtúa toda tradición, desvirtúa la circuncisión, pero a la vez dice era importante, así que pareciera que todo fuera como un paralelo que se niega. No, hoy lo vamos a entender. Y lo vamos a entender por qué el apóstol tiene que ir a las raíces y tiene que hablar de la nación judía, de la historia judía, para traernos el mensaje de las buenas nuevas. En primer lugar, dice Juan, capítulo 4, versículo 22. Léelo conmigo. Juan 4:22. Jesús se dirige a los samaritanos. O sea que Jesús le está hablando a una nación gentil. Estos samaritanos que eran odiados por los gentiles, por los judíos odiaban a los samaritanos por ser una mezcla, un mestizaje entre judíos y gentiles. Y dice la Biblia, ustedes los samaritanos, le dice Jesús, le dice a un judío, a un gentil, a un samaritano, no saben a quién adoran. Pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. Porque el Salvador saldrá de los judíos. El Salvador saldrá de los judíos. Hay varias cosas aquí. Primero, Jesús le dice a una mujer samaritana, usted no sabe a quién adora. Recordemos que ellos le estaban diciendo a Jesús que en el monte donde ella estaba era donde se había promulgado la ley. Y está totalmente de acuerdo. Pero recuerda que Jesús o Dios no anda buscando carnales. La ley regía lo carnal. Y una vez regía lo carnal, tenía que atraer a la persona hacia lo espiritual. Luego el Señor le dice, nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. ¿Por qué? Porque Dios le dio el conocimiento, la ley, el Pentateuco, la Torá, los mandamientos, las promesas, las ordenanzas a los judíos. Así que ellos tenían de primera mano cómo comunicarse con Dios. Y luego dice, porque el Salvador saldrá de los judíos. Y sin duda alguna es verdad. Ahora, el apóstol habla del patriarca Abraham, habla del linaje, pero ante todo hace énfasis en la simiente. ¿Por qué? El apóstol dice, de los hijos elegidos, del pueblo elegido, del pueblo llamado por Dios. Dios levanta a una nación. De esa nación es desechada una parte y aceptada otra. ¿Por qué?
En primer lugar, tengo que decirle que todo el Antiguo Testamento son las raíces, el tronco y las ramas del olivo. Ya el fruto se ve en el Nuevo Testamento. Escúchame bien. El Antiguo Testamento son las raíces, el tronco, las ramas del olivo, pero el fruto está en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era físico. La muerte era física. Las ofrendas eran físicas. Los pactos eran físicos. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Era algo físico. Los sacrificios que se hacían allí en el altar eran físicos. Todo era físico, pero a su vez tenía un cumplimiento profético a la llegada del Mesías. O sea que lo físico sigue su curso hasta que llega el Mesías. Por eso el Señor dice, yo no vine a abrogar. O sea, el Señor dice, en la línea de tiempo yo vengo a cumplir todo lo físico que se había hecho, porque eso físico es una sombra de lo que ha de venir. En otras palabras, lo espiritual. Ponme mucha atención. Lo físico queda cumplido con el nacimiento del Mesías. Y llega a su fin cuando en la cruz del Calvario, la última palabra que expresa nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Consumado es. Ese consumado es significa que las promesas, los pactos, la ley, las ordenanzas, el sistema de sacrificio era cumplido por su obra en la cruz del Calvario y era consumado. Él cumple la ley, nos libra del poder de la ley. Y ahí cuando comienza, lo consumado es la sombra de lo que era físico, termina y comienza lo espiritual. Colosenses 2:17. Lee conmigo. ¿Qué dice Colosenses 2:17? Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Es la realidad. Un árbol tiene que fundamentarse en sus raíces. Las raíces no se ven, ¿sí o no? Cuando una raíz se profundiza en la tierra, usted no la ve. Usted no ve hacia dónde van las raíces. Hace poco con mi señor padre estábamos viendo que unos tubos de la luz y unos tubos del agua ya se habían roto y ya la luz no iba, se producían cortos y no sabíamos dónde era. Y el agua se había roto y empezó a hundirse la tierra. Y nos preguntábamos el por qué. Cuando una persona que conoce allí dijo es que esas palmeras tienen una maña, sus raíces, que todo lo que cogen lo envuelven. ¿Por qué lo envuelven? ¿Qué es lo que soporta los vientos huracanados y los vientos que a veces hacen doblegar a las palmeras? Su raíz. Su raíz. Entonces las raíces no se ven, son la sombra. Una vez la raíz nace en primer lugar, que es la ley, la Torá, sistema religioso.
sistema sacrificial. Una vez comienza el tronco o el tallo, tronco, comienza a crecer. Ahí podemos ver los profetas, los salmos, los libros históricos, los libros poéticos. Comienzan a florecer porque su raíz, que es la ley, los mandamientos, han sido dados. Una vez comienza el tronco a crecer, vienen las ramas, y se empiezan a extender. Algunas ramas no dan fruto, otras ramas sí, pero todas están pegadas al tronco y del tronco están pegadas a la raíz. Por eso el apóstol dice en Colosenses 2:17 que esas cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, era una sombra. Era una sombra. ¿Qué era la sombra? Leamos Colosenses 2:16, perdón. Colosenses 2:16. Por eso les digo, dice el apóstol, no permita que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Bueno, no vamos a entrar ahí, pero voy en esto. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. ¡Oh! Descanso, sí. Volvamos a reembobinar. Lea Colosenses 2:16. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. O sea que el que guarda el sábado, pues está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Sí, no quiero polemizar. Pero el que guarda el sábado está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque eso era una cosa borrosa, una imagen borrosa. Era una sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo dijo, consumado es, lo físico se derrumba y nace lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Cristo. Cristo es el mensaje que tú necesitas. Cristo es la realidad de la vida cristiana espiritual. Yo guardo el sábado, el día de descanso, pero ¿cómo? En Cristo. O sea que ya no observo ningún día. Porque si eso que se había dado para la nación judía era una sombra de lo que había de venir, ¿cómo yo lo guardo? Pues yo lo guardo el día que recibí a Jesucristo en mi corazón, porque Hebreos muy claramente lo dice. Hebreos dice que había un día que se había de dar. Porque si el Señor Dios le hubiera dado a Josué y al pueblo el día de descanso, ya no hablaría de otro día. En otras palabras, si el Señor hubiera dado el día de descanso, no habría salvación, no habría gracia. Pero la gracia vino a causa de que Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, algo físico. Se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque era una sombra y una figura de lo que iba a venir cuando Jesús dijo, consumado es. Entonces, un estudioso de la Biblia debe acudir a las reglas de interpretación bíblica para darle un sentido a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Eso físico, ¿a qué se apunta?
a lo espiritual. Porque lo físico y lo real en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo. Por eso ya te es más fácil entender Romanos, cuando el apóstol empieza a hablar acerca de Abraham. Y esto lo entendió Abraham. Abraham entendió que lo que él vivía no lo vivía por vivirlo, sino que lo vivía mirando hacia un cumplimiento más adelante como la raíz de la nación judía. Entonces el requisito que pide Dios es ser espiritual. Por eso todos aquellos que hacen unos ritos, porque no se puede decir, que hacen cosas de acuerdo a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pues no han entendido la gracia de Dios, porque ya todo eso no se debe observar en lo físico, sino en lo espiritual. Cuando yo entiendo lo que entendió Abraham, entiendo la gracia. Eso fue lo que el patriarca entendió. Por eso agradó a Dios y marcó la forma de comunicarse el espiritual con Dios. Ahora, los escritos del Antiguo Testamento fueron escritos en su gran mayoría por orientales, con mentalidad oriental, modismos de su época, el cual debe representar, y por ello nosotros tenemos que dejar nuestra mentalidad occidental y convertirnos en orientales. Me llamó profundamente la atención algo que mi esposa compartió. Y cuando yo lo dije esta mañana, todos me miraron y se reían. Lo que mi esposa dijo con todo respeto es lo siguiente. Todos los demás países, escribió ella, van a saber que con Colombia no se juega. Y todos, pero ¿cómo así, don Jorge? Si perdimos. Le dije, por eso. Todos los países van a saber que con Colombia no se juega. ¿Y por qué no se juega? Sí, tú me estás diciendo en la cocina, pero yo no lo dije porque... No, escúcheme. Es un sentido figurado para decir que perdimos. No clasificamos. Así es sencillo. Ese ejemplo me sirve para decirte a ti que en el Antiguo Testamento los orientales usaron modismos, expresiones propias de su lengua, de su época, y no puedo yo traer y decir, es esto. Como tampoco puedo entrar en el pensamiento de Orígenes. Orígenes era un teólogo que Dios usó siglo I, siglo II. Él fue allí a Alejandría, y cuando fue a Alejandría estudió y aprendió el simbolismo. Entonces el hombre llegó y se llenó tanto de conocimiento que dijo todo lo que hay en la Biblia es simbólico. Y yo he escuchado, y mucha gente dice, y quizás usted ha escuchado, todo en la Biblia es simbolismos. Y llegan a la conclusión que el infierno no existe, que el lago de fuego no existe, porque es un simbolismo. Ten cuidado. Un estudioso de la Biblia tiene que saber que para interpretar el Antiguo Testamento tiene que tener en conocimiento su historia. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.